bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Desde hace tal vez un mes se ha estado un poco discutiendo cuál es la relación de los medios de comunicación con los diferentes políticos y políticas de este país, si se conversan, si hay una relación más cercana o no. Bueno, y además es algo que de por sí siempre se ha intentado analizar. Por eso hoy en Sobre la Mesa quisimos titular el programa La espiral del silencio, medios y poder político. Para eso contamos con dos expertos y una experta para poder profundizar qué es lo que realmente, cuál es esa relación, cómo es que se comunican, cómo es que se hablan, si es que se hablan o no. Para eso entonces vamos a contar con don Randall Blanco, que es director de la Maestría Centroamericana de Sociología y docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Es investigador en temas sociológicos, de sociología electoral, del Estado, de políticas públicas. Es doctor en Gobierno y Políticas Públicas y también cursó la Maestría Centroamericana en Sociología. Hola, Randall. Hola, Marcela, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. También vamos a contar con doña Dani Pérez, que ella es periodista y comunicadora de una larga experiencia, que sabemos que nos va hoy a profundizar muchas cosas que probablemente la gente se pregunta en su casa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y también don Marvin Amador, que es comunicador y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de nuestra Casa de Estudios y además es integrante de la Red de Iniciativas de Comunicación Red Mica. Muy buenas a todos, un gusto estar por aquí compartiendo y conversando un poco. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez podríamos empezar, doña Dani. Hay toda una discusión de efectivamente cuál es la función de los medios de comunicación en Costa Rica desde sus orígenes, o sea, digamos que desde lo teórico, desde el deber ser, ¿cuál tendría que ser esa función de los medios? Bueno, los medios de comunicación hay que analizarlos en sus diferentes partes. Si estamos hablando de las funciones de la prensa, claro. Las funciones de la prensa, la fundamental es informar, por supuesto, y dentro del paquete de la información hay otras funciones que también tienen que ver educar. Hay una última tendencia o moda a exigirle a la prensa labores de educación que no corresponden a la prensa, sino a, ya que hablan de aparatos ideológicos del Estado, corresponde a la educación, al Ministerio de Educación y corresponde a otras instancias y no necesariamente es una de ellas, es deseable también, pero la prensa también entretiene. La fundamental es buscar los diferentes elementos para presentarlo a la audiencia, las diferentes versiones posibles de todos los lados, es decir, no consultar 5 fuentes que opinan lo mismo, para presentarle con datos los hechos, la información a sus audiencias. Y estamos hablando de audiencias. Este programa tiene un tipo de audiencia que es diferente a los productos de otra televisora y por supuesto de otro tipo de formatos. Sí, claro. Don Marvin, buscando, digamos, información, me encontré una frase que me llamó mucho la atención de un periodista y escritor polaco, que no tengo idea cómo se pronuncia, Ryszard Kapuscinski, una cuestión así. Pero él planteaba que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante, ¿verdad? Entonces, un poco, ¿verdad?, ligado a lo que planteaba doña Dani, efectivamente está hablando un poco de las fuentes, ¿verdad? Que la idea sería que los medios de comunicación en esta lógica democrática pues presentaran las diferentes versiones. Efectivamente, ese deber ser del cual nos habla doña Dani, bueno, que precisamente le solicitamos que lo planteara, ¿se acerca a ese concepto o nos acercamos más a la crítica que yo les acabo de comentar? Yo creo que de repente para un análisis como este partimos de una serie de supuestos que deberíamos quizás como someter un poco a la discusión. Partimos, por ejemplo, del supuesto de que estamos en una sociedad democrática y que los medios cumplen un papel importante y que hay una, digámoslo así, división en estancos dentro de los medios, ¿verdad? Porque uno de esos estancos es la prensa y hay otros estancos dentro de los medios que cumplen funciones diversas en una sociedad que se supone diversa. Y lo que decías me parece que nos convoca a pensar yo diría que por lo menos en 2 elementos primarios para entender
desde allí el lugar de los medios y del poder que ejercen en la sociedad. El primero que me parece a mí que hay que tomar en cuenta es entender que desde siempre, desde la existencia de los grupos humanos más primarios, el conocimiento y la forma en que el conocimiento se comparte o no se comparte ha implicado una forma de ejercicio del poder. Claro. Por un lado. Y por otro lado, que a mí me parece fundamental, y creo que estos dos se juntan para decirnos o explicarnos un poco por qué los medios son como son, es que el conocimiento, más bien que las posibilidades de cambiar o de transformar la realidad dependen del conocimiento que tenemos de la realidad, ¿verdad? Entonces, si juntamos estas dos cosas, podemos llegar a un punto de encuentro que nos dice que los medios de hoy en día, más allá de la realidad inmediata que tenemos, que compartimos con nuestros núcleos primarios, son los elementos que nos permiten conocer la realidad. Entonces, lo que nosotros conocemos a través de los medios, más allá de la realidad inmediata, es lo que nos explica el mundo. Y solo de esa manera podemos o no transformar la realidad. Los medios son un instrumento para generar ganancias de algunas empresas, pero una pregunta importante sería, porque en nuestro país fundamentalmente operan así, ¿por qué no podemos pensar en medios que no operen con un sentido comercial? O que no sean necesariamente, o que no tengan necesariamente el objetivo último de generar ganancias. Como nuestro canal. Como nuestro canal, o como muchos medios en muchos otros países que sí tienen medios comunitarios, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que eso termina poniendo en evidencia ese como fundamento primario que yo refería, ¿verdad? Hay un conocimiento, ese conocimiento de la realidad interesa que se conozca en cierto sentido, pero también interesa que no se conozca en otro sentido. Y quienes tienen el control de los medios terminan definiendo qué es lo que sí se conoce y qué es lo que no se conoce. Y desde allí potencian o frenan las posibilidades del cambio de la sociedad. Sí. En eso que usted acaba de decir de que pueden potenciar o no algún cambio o algún tipo de información, y bueno, efectivamente siempre se ha dicho que la información es poder. Quien tiene información tiene, digamos, muchísimo más poder que las personas que no lo tienen. Y a mí siempre me ha cuestionado el hecho de que en algunos momentos cuando se habla de medios de comunicación, algunas personas hasta lo han colocado como el cuarto poder, ¿verdad? Entonces, más bien eso quería que tal vez Randall se refiriera. Cuando hablamos de los tres poderes de la República, estamos hablando en realidad de dos, ¿verdad? De un sistema democrático que son elegidos, ¿verdad? Son electos popularmente, bueno, y el Poder Judicial que se supone que mantiene, digamos, un proceso particular. Pero bueno, si en un país como el nuestro, precisamente como planteado don Marvin, en realidad la gran mayoría son empresas, ¿qué es lo que significa entonces referirnos en un sistema democrático a que los medios de comunicación son el cuarto poder de la República? Bueno, yo pensaría en primer lugar que los medios de comunicación en las sociedades juegan un papel fundamental. Habría que arrancar de ahí. Claro. Me parece, porque y si nos fuéramos a un único dato, para pensar en Costa Rica, el CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, con cierta frecuencia realiza encuestas de opinión y las publica consistentemente desde hace varios años. Y uno de los temas de investigación del CIEP es precisamente la relación entre información y medios. Y es bueno que nuestra audiencia, teleaudiencia, sepa que a la pregunta de la frecuencia de información en Costa Rica, el ítem que señala varias veces al día se ha desplazado desde 2013 de 41% a 60%. Es decir, hay un enorme consumo de información y creciente. ¿Sí? Cuando se le pregunta a estos mismos informantes qué medios de información utiliza, ¿sí? La televisión se mueve entre un 94% a un 89% en el periodo. En segundo lugar, las redes sociales pasan de 37 a 63. Y en tercer lugar, amistades, vecinos, de 56% a 53%. Vean el papel que juega la comunicación todavía no mediada
por televisión, ni redes sociales, ni radio. Es el encuentro cara a cara, que en Costa Rica tiene peso. Y eso hay que decirlo, porque nos permite abrir más el foco de discusión para no quedarnos solo en los medios, como si fueran los únicos productores de información, de poder y de conocimiento, porque no son los únicos, pero juegan un papel fundamental. Quería señalar también, Marcela, que en esta encuesta del CIEP se señala que las noticias en Internet en los últimos 3 años han pasado de un 35% a un 57%, creciente. Y la prensa escrita se mueve entre un 49,7 a un 50,1 estable. Y la última es la radio, que pasa de un 34% a un 33%. Se mueve también muy establemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ante un fenómeno muy complejo. Comunicación no es solamente, ¿verdad?, producido por los medios. Las redes producen, cada ciudadano y ciudadana produce. Lo que tenemos que hacer es tratar de plantearnos en eso que planteaba ahorita Marvin. ¿Qué papel juega estos medios en el sistema político democrático? Porque está claro que los actores son de muy diversa naturaleza, que algunos tienen más recursos que otros y que efectivamente, como ha sido muy discutido en sociología de la comunicación y en teorías de la comunicación, el tema de discutir la influencia de los medios pasa no porque los medios digan a la gente qué tiene que pensar, sino sobre qué tienen que pensar. Entonces hay toda una fijación de agenda, ¿verdad?, sobre la cual se discriminan determinados temas y sobre los cuales se construye un relato y una narración. La tarea es contrastar no solamente esos relatos, sino los contenidos de esos relatos, para estar en condiciones de ejercer alguna crítica, algún control, ¿verdad?, que nos permita plantear el fenómeno en su complejidad. Tal vez vamos a hacer una pausa, que doña Ani se quiere referir, pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos analizando la espiral del silencio, medios y poder político. La relación entre los medios de comunicación y el poder político. Antes de ir a una pausa, precisamente doña Ani Pérez, que tiene tanta experiencia, que hasta ha sido premio Víquez, ella quería referirse un poco a lo que estaba diciendo Randall, ¿verdad?, de ese tipo de cosas, y yo quería además que si nos podría ya introducir que efectivamente ahora hay una diversidad de formas en las cuales las personas se informan. Y algo que hablábamos antes de iniciar el programa es precisamente redes sociales. A veces en redes sociales aparece cualquier cosa. Exactamente. Que me imagino que iba por ese lado. Quería referirme a la encuesta que hace el CIEP. Hay varios insumos sobre confiabilidad, el nivel de confianza de la gente, de los costarricenses, en la prensa. Están las encuestas del CIEP y ahí tengo una solicitud especial para el director del CIEP, a ver si don Felipe nos vuelve a incluir en la pregunta, Randall, de instituciones, que está en la siguiente página, por lo menos lo hizo hasta el 2015. Sí, ¿cuáles son las instituciones? Medios, claro, donde los medios, empezando por los telediarios y los periódicos, estaban justo debajo de las universidades, de UCR, siempre cabeza, universidades públicas, luego aparece OIJ, por ejemplo, y aparecían los medios de comunicación. Nos sacaron de esa lista de instituciones, es decir, sacaron a la prensa como una institución, el motivo de este programa, es decir, ya no es una institución, ¿verdad?, valedera para ser considerada. Eso por un lado. Luego la encuesta mide redes sociales. Ok, entonces ahí vamos. Hay que profundizar sobre qué tipo, si es que la gente lee en redes sociales Diario Extra, claro, o lee la prensa libre, o lee o consume los productos de Telenoticias. Es decir redes sociales no, realmente como dato no nos dice absolutamente nada. Pueden leer el de Forma, pueden leer Aldea Viral, que es decir, son chistes, qué tipo de información, porque no se desagrega por noticias.
Entonces, ese tipo de cosas hay que profundizar más en el análisis. Hay todo tipo. Ahora, volviendo al tema, digamos, institucional, efectivamente la prensa ahora comparte la intermediación que tenía antes entre las figuras públicas y las audiencias. ¿Por qué? Porque la cantante Adele o Madonna hablan directamente con sus fans, incluida la señora Kardashian, por Instagram. Sí. Ya no hay el aparataje de agencias de relaciones públicas de Hollywood intermediando, prensa especializada en espectáculo intermediando. El presidente Obama en su primera campaña empezó a hacer los conversatorios o los diálogos por el canal de YouTube. Es decir, esa intermediación ahora la hacen múltiples actores y eso está muy bien. ¿Qué es lo que sucede en ambientes en que siempre ha habido noticias falsas? Eso lo sabemos. Siempre ha habido mano, bueno, antes se decía izquierda, pero ya no se dice en política, porque no es políticamente correcto. La mano peluda entre partidos haciéndose sus triquiñuelas en campaña electoral. Ahora se hace todo eso en redes sociales también. ¿Cómo? Amparándose en la credibilidad de la prensa y fingiendo ser un medio de prensa para engañar a los incautos que entran a su Facebook básicamente desde su teléfono celular sin capacidad de distinguir, porque lo están haciendo rápido, porque en este país es muy caro. ¿Ok? Claro. Entonces son víctimas fáciles para esa gente que finge dar noticias. Entonces, ¿cuál es el papel de la prensa? El fundamental papel de la prensa sigue siendo informar y servirle a las audiencias de parámetro para saber si lo que escuchó, lo que leyó por ahí en redes es cierto o no. Y lo vemos sistemáticamente con la gente. Se corre un rumor y espera hasta que aparezca en un medio de comunicación formal, profesional, a ver si es cierto o no. Sí. Yo tengo un problema que es incluso, digamos, como una especie de angustia personal para tratar de dilucidar este tema de cuál es realmente el impacto y el poder que tienen los medios en la transformación, digamos, de la comprensión de la realidad que tiene la gente sobre su entorno. Voy a poner un ejemplo, es el caso de Venezuela y de Hugo Chávez. En este país, yo no he hecho una encuesta, pero basta con sentarse a conversar con cualquier amigo en la mesa, todo el mundo es experto en la situación política y social de Venezuela. No hay nadie en este país que no presuma de saber por lo menos un mínimo sobre el berenjenal volumen de problemas políticos y sociales que aquejan a Venezuela. ¿De dónde sabe la gente de este país, de Venezuela? El punto es este, yo sigo creyendo que más allá de las dinámicas digamos, primarias, de intercambio primario, de la realidad inmediata de las personas, la realidad externa se construye y se teje a través de los medios. Y esto además pasa por el hecho de que mucho del sentido, que es un imprescindible del ser humano para poder construir las certezas que requiere para vivir, mucho del sentido que tiene la inmediatez se construye a través de las conexiones que logra establecer gracias a esa información que en el caso, digamos, de nuestra época se plantea desde la información y el conocimiento que dan los medios. De Venezuela todo el mundo puede hablar de un montón de problemas, que incluso habría que preguntarse cuántos y en qué volumen son ciertos, pero hay que preguntarle a la gente a ver qué sabe de los aportes que el proceso chavista le ha granjeado a la sociedad venezolana, por ejemplo, ¿verdad? Pero para hacer eso, como bien lo planteaba Randall, para hablar del impacto, si tenemos 50 años de estar hablando del impacto de los medios en la gente, bueno, pero se hace desde el análisis de la emisión. No, vamos y le preguntamos a la gente, ¿usted qué sabe de Venezuela y cómo se ha enterado de eso de Venezuela? Es decir, lo que hace falta, montones en la academia, es ir a hablar con ese receptor de información. No sabemos nada, nada sabemos de cómo está la gente creando sentido desde las redes sociales. Es decir, si le pudieron dar like a Aldea Viral, que son puros chistes en español, producido probablemente
ahora lo sabemos, no sé, una versión española en Macedonia, le dieron like, ¿por qué no le dieron like a, no sé, a TV Sur o una Claro. cosa? Ok, ¿me entienden la sí, lógica? claro. Yo también además me pregunto, porque Ani, usted ahora en la intervención anterior planteaba que también a veces precisamente estos medios que son de chistes o, ¿verdad? O cosas que no son reales, la gente se espera de verlo en los medios profesionales, ¿verdad? Que son los que ya ahora sí le dan la veracidad. Pero y cuando los medios han tenido zafis y replican precisamente cosas que no son reales, ahí, ¿cómo podríamos explicar también eso? Yo no estoy tan seguro de que siempre sean zafis, ¿verdad? Bueno, diciendo zafis. Básicamente son zafis y hasta el New York Times y el Washington Post, es decir, todos en historia reciente digital tienen metidas de pata o peladas, como dicen los tuiteros, montones. Ahora, conforme ha avanzado la digitalización, los medios también se vuelven más estrictos en la verificación. Y entonces cada vez empieza a haber una mayor contención de evitar tirarlo en el momento en que se anuncia que se pudo haber muerto Cerati. Okay, ya eso no nos sucede, a menos que pasó hace 2 semanas. Así es. Y el diario se disculpó, Katia se disculpó, es decir, y probablemente se seguirá cometiendo ese tipo de errores en la premura, digamos. Ok, pero está lo otro. El año pasado hicimos un estudio con Israel Tejada y yo sobre, interesante, buscando esa otra parte, es decir, la gente. Entonces, ¿qué hicimos? Israel con su equipo de PN Connect agarró todo el Big Data de consumo noticioso en Facebook. Yo le pregunté a mis colegas directores cuáles habían sido sus 10 temas semestrales de agenda propia pesada. ¿Okay? Y les pedí también los datos de cuáles habían sido en sus sitios web, que eso es información privada, las noticias más consumidas. Comprobamos varias cosas. Una, la agenda propia de investigación, de temas serios, sigue siendo robusta en este país. La gente claro, no... Tal vez. Ok. Extra hizo, y lo vemos ahora que ha estado en una cosa constante sobre el tema de servicio exterior, por ejemplo. Es decir, no por hablar de un formato tabloide se debe asumir que no se hacen cosas serias. Igual el Financiero, igual el Semanario Universidad, igual La Nación, igual La República, todos. Ok, ¿cuáles fueron las notas más consumidas? Básicamente, historias, la gente quiere saber de la gente, por eso de Keylor quieren saber 24/7, todo. La gente busca periodismo utilitario, las notas de cómo puede pedir el bono para casa, y la gente pide, sí, también las notas de Claro, espectáculos que sí. le gusta, pero es porque le gusta saber de la gente. Bueno, pero también yo creo que tiene que ver con la Pero agenda. no consume, Claro, es decir, la también tiene que ver- frustración periodística es que la gente no consume, la agenda pesada no la Bueno, consume. Pero Aunque también lleve cuando... infográficos, aunque lleve videos, aunque lleve... Tal vez ahí... Ahí sí, tal vez, Marcela. y yo quería, perdonar, Randall, antes de darte la palabra, tal vez podríamos ver, para ya entrar un poco en materia, bueno, después de, más bien, cuando empecemos vamos a ver un poco alguna información de cómo está concentrado, digamos, los medios, los canales y cómo, digamos, también está esa representación, ¿verdad? Para poder ver efectivamente que hay una relación, ¿verdad?, entre la concentración del poder en los medios como empresas, que era lo que planteaba Marvin, y lo que están también presentando, ¿verdad? Bueno, y la gente además hay un consumo diferente. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Regresamos a Sobre la Mesa analizando el tema de la relación entre los medios de comunicación y el poder político. Antes de ir a una pausa, precisamente Randall se quería referir y bueno, voy a pedir que por favor pongan el gráfico que refiere a concentración de poder. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio que fue
tomar la Junta Directiva de la Nación en el 2012 y poder ver cuántos de la Junta Directiva representaban o han estado representados en diferentes sectores. Entonces tenemos que 6 personas han estado representadas en el sector de banca y finanzas 7 veces, son directivos de empresas en 5 veces, han sido ministros y viceministros 4 veces, han estado en las directivas de empresas estatales o la Bolsa Nacional de Valores 4 veces, han sido consultores de organismos internacionales o del gobierno 3 veces, son fundadores hasta de la Academia Centroamericana, ¿verdad? Y que aparecen 2 veces, directivos de fundaciones 3, del sector educación 2, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que solo 6 personas, y además los dije todos en masculino, porque en ese momento eran solo hombres además, 6 personas representan todo esto que tenemos ahí. Entonces, ahí tal vez, Randall, usted nos podría un poco introducir efectivamente qué es lo que significa, digamos, cómo hay una relación entre los medios más grandes del país, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y esas representaciones y esos sectores, digamos, políticos. Este tema, Marcela, se ha venido planteando no con la consistencia y profundidad que uno quisiera. Porque si bien estos datos que vos presentás ahorita y comentás, uno pudiera enmarcarlos en un contexto más amplio de relaciones entre socios de juntas directivas privadas, dirigentes de partidos políticos. Claro. Ese es un tema que está abierto y planteado no solo en Costa Rica, Sí. pero es uno de los temas de discusión. A mí me parece que un espacio como este tiene, entre otros valores, el de llamar la atención de una agenda de investigación también de la ciudadanía costarricense que está pendiente todavía. Si nosotros partiéramos del tema solamente de concentración de medios, por ejemplo, o de capacidad de generar información y no reconocer otras posibilidades interpretativas, nos costaría mucho, por ejemplo, dar una respuesta profunda sobre lo que fue, por ejemplo, las luchas también comunicacionales e informativas en el contexto de la aprobación del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio. Si partiéramos, ¿verdad? Porque parecía imposible llegar a un resultado como al que se llegó y perder mínimamente con los recursos que estaban en los medios de comunicación, contra todos los medios prácticamente. Todos los medios articulados abiertamente en una estrategia del sí que se llamó. Ahí estaban claramente. Y estuvieron los costarricenses movilizados y no con la profundidad de redes que existen ahora. Aquí apenas estamos entendiéndolas en Costa Rica, apenas. Apenas estamos empezando a estudiarlas, apenas estamos empezando a explorar cuáles son los alcances que pueden tener las redes para una cierta influencia política en una campaña electoral. Entonces lo que estamos viendo es un conjunto de problemas que merecen investigación. Que yo pudiera partir, bueno, que efectivamente existe esa concentración, pero por eso estaba colocando el dato desde el puro inicio, Marcela, que pese a los señalamientos que hace Ani, es decir, ¿por qué una empresa como Canal 7 anuncia su inmersión en 2 o 3 medios radiales? Sí, claro, se relaciona con el fenómeno de una eventual concentración, pero es que son espacios que también tienen que ser trabajados para seguir desarrollando esa influencia que vos estás planteando. 2 de las 3 emisoras dicen va a estar especializada en programas de opinión, ¿verdad? Pero entonces se sigue con esta... Ya veremos. Eso es, te digo, lo que están señalando. Bueno, sobre todo por los datos de la encuesta sobre todo radio. Por los datos. Pero, dice uno, bueno, si... Es decir, ¿cómo se logró una movilización de costarricenses multitudinaria? ¿Sí? Es decir, porque la información y la comunicación también pasaba por un pin que decía no, ¿verdad? Y la gente se identificó, porque para entender este problema de cómo contrastar a los medios, si pensáramos en su concentración solamente como el fenómeno dominante, no entenderíamos bien la complejidad de la política y de la política democrática que supone múltiples actores con múltiples recursos. Claro. No necesariamente similares ni parecidos, porque hay que quitarse algunos mitos de la cabeza, ¿sabes?
Y uno de ellos es el poder plenipotenciario de los medios. En esa ¿Ves? línea, yo creo que sería importante que pusieran el otro gráfico en el tema de concentración, y ahí yo sé que desde Red Mica han estado, digamos, un poco intentando, ¿verdad?, plantear el tema de la democratización de los medios. Como podemos ver, en realidad en el gráfico vemos que hay una concentración de los medios, digamos, tenemos, bueno, Repretel en televisión, que tiene 8 canales, en radio tiene 13 emisoras, la cadena evangélica cristiana tiene 7 canales, bueno, y ahí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, esa concentración, ¿verdad?, ¿qué nos dice desde el punto de vista, digamos, de la generación de información? Y tal vez para plantear un poco también esta discusión, por redes sociales, Marco nos pregunta que a veces, efectivamente, y en este nivel de concentración, los medios ponen su punto de vista y pueden confundir a la ciudadanía. Yo creo que lo que nos planteas y lo que se muestra en los gráficos abona algo que quería comentar ahora a propósito de la referencia que hice el caso de Venezuela, y comentaba extracámaras ahora que podríamos hablar de Venezuela, pero podríamos hablar del caso de Habdeba, del sindicalismo, ahora el tema del sector del empleo público y las supuestas perversidades que hay detrás del empleo público. ¿Cómo se construyen y se posicionan esas cosas de una manera tan predominante en la población en general que no tiene acceso a otros referentes? Yo creo que los gráficos nos muestran un escenario que es terrible ya de por sí en concentración en ciertas manos, pero a mí me parece que la realidad más expresa y más contundente sobre la concentración es la concentración en términos de quienes detentan esos medios y en qué medida comulgan en términos de sus visiones e intereses políticos, económicos e ideológicos. Y si vemos la lectura de la concentración desde esa perspectiva, yo les podría decir que aquí lo que tenemos es un monopolio de medios, porque incluso los medios que están en manos de ciertos grupos religiosos, directa o indirectamente, abonan, digamos, al posicionamiento político ideológico de ese sector. Yo personalmente sostengo que en este país nadie violenta más la libertad de expresión que los medios. ¿Cómo hace uno que trabaja con una organización? Con Randall compartimos múltiples experiencias en organizaciones ambientalistas para posicionar un tema. Convocas a una conferencia de prensa, te llegan los medios típicos, los de la Radio Universidad y uno que otro medio alternativo por ahí en redes. Si no sos amigo de un productor, no tenés espacio. Si no tenés plata para pagar un espacio de un medio, no tenés espacio. Y sobre todo, si no comulgás con la visión política, ideológica del productor del programa en un medio convencional, no tenés espacio. En este país tenemos fundamentalmente medios interesados en asuntos comerciales, en generar ganancias, y además categórica y contundentemente renuentes a abrirle espacio a otros. Estoy hablando de alguna manera, porque son los datos que nos dan en los gráficos, de los medios que usan el espectro radioeléctrico, que es un recurso público, que es un recurso al que toda la ciudadanía debería tener un acceso equitativo y equilibrado. Y no lo tenemos. Lo que tenemos es una especie de monopolio de la voz del pensamiento político e ideológico en este país. Desde la Red Mica, precisamente por eso, y porque creemos que no puede haber democracia, por el papel fundamental que tienen los medios en el ejercicio de proveer información diversa, para que en temas de política electoral, en temas de economía, en temas de medio ambiente, en todos los temas habidos y por haber, haya otros referentes posibles. Porque los únicos referentes posibles que tenemos en este país a través de los medios, y ahí creo que podemos hablar sin preocupación, no solo de los medios que utilizan el espectro radioeléctrico, sino en general, lo que tenemos son medios interesados en el lucro. Habría que preguntarse, por ejemplo, cómo está accediendo Canal 7 a las frecuencias de radio y por qué, si se supone que eso no se puede hacer en este país. Y eso creo que nos permite también entender que el poder de los medios no se reduce solamente a este poder simbólico de poner en agenda un tema, de que se convierta en el tema, cuando no necesariamente lo es. No sabemos cuánto no se posiciona porque no les interesa o no les conviene. Vean, por ejemplo, el esfuerzo que tenemos desde la Red Mica desde hace 3 años por promover una nueva ley de medios. ¿Por qué no está en la agenda? Es evidente, porque les trastoca sus intereses en las raíces más profundas, ¿verdad? Ahí, Marvin, tal vez, y bueno, y ahora quiero preguntarle una cosa precisamente a Ani.
cuando uno analiza a veces medios de comunicación en otros países, la línea editorial es muy clara. Digamos, cuando uno quiere en elecciones en Estados Unidos ver la posición más republicana, se mete a Fox, ¿verdad? Y por el otro lado puedes ver CNN, tal vez más demócrata. Sería más democrático el hecho de que nuestros medios de comunicación definan claramente cuál es su línea editorial, porque a veces yo pienso, bueno, sí, la línea editorial viene por aquí, después cambia, es otra totalmente distinta, ¿verdad? O sea, ideológicamente yo no logro identificar muy bien qué es lo que está pasando. No, preguntémonos si habría algún medio, por ejemplo, que estaría, no digamos anuente, que tenga alguna conexión, por ejemplo, para decir, yo me adscribo a la línea política partidaria del FA. ¿Cuál medio lo va a hacer? Todos los medios están vinculados a una propuesta política y económica clara que está ligada a los partidos, digamos, que van del centro hacia la derecha. Sí. Cuando tenemos un conjunto de tantos medios, en el caso del espectro radioeléctrico, prácticamente todos, los únicos que no están en ese paquete son las radios y la televisora universitaria, el CINAR y una frecuencia ahí que se comparte por varias emisoras, que son las frecuencias que usan las radios culturales del ICER. Todas las demás están en manos de empresarios, que tienen intereses de lucro. Es un gran negocio, pero además es un recurso fundamental de poder. Claro. Canal 7 reportó utilidades libres, netas, en el 2012, de 12.000 millones de colones. Es un gran negocio. No necesariamente todos los medios tienen esas ganancias, ¿verdad? Pero hay que entender que es un negocio. Pero además de un gran negocio, es un recurso de poder. Yo quiero decir, para cerrar este planteamiento, desde la REDNICA, tanto como desde la Escuela de Comunicación y el PRODELEI, que son instancias de esta universidad, desde hace más o menos unos 6 años que venimos trabajando en este tema y en procurar convocar en primer término un debate y una discusión pública abierta para plantear el tema de la concentración de los medios y de la falta de apertura a otros actores sociales que también tienen derecho de uso del espectro. Yo perdí la cuenta, no sé si fueron 6 o 7 debates, espacios a los que invitamos expresamente a los miembros de las cámaras de medios, y la mayoría de las veces ni siquiera se animaron a respondernos la carta para decirnos no vamos a ir. Bueno, nosotros los hemos invitado también al programa y normalmente yo creo que parte del tema es que confrontados ante una realidad tan contundente, ¿verdad? Es que no hay en este país espacio para un medio que no tenga un enfoque y una perspectiva comercial empresarial. No tienen con qué debatir y con qué argumentar. Sí, tenemos que ir a un corte, pero al regreso quiero que doña Ani un poco nos plantee, leyendo digamos algunas cosas que usted ha escrito, encontré que usted nos decía que una buena práctica de las grandes redacciones a nivel mundial sería publicar su manual de estilo y su código de ética. Ahora sí, esa es una forma que podría darle solución a lo que estaba precisamente planteando don Marvin de esa concentración y que no tenemos clara esa línea ideológica. Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta de doña Ani. Analizando la espiral del silencio, medios y poder político. Antes de irnos a una pausa, yo quería precisamente que doña Ani nos explicara esa posición, ¿verdad? ¿Cuál es esa medida, digamos, alternativa y que en alguna medida usted lo planteaba como una buena práctica? Bueno, la posición editorial de cada medio está, cuando es impreso, está en el editorial del día. En la discusión sobre el TLC, los medios fueron muy claros en decir que estaban a favor del sí. A mí me parece que eso es lo que tiene que hacerse. Pero normalmente, volvemos al punto, solo un 0, tanto % lee los editoriales, ¿no? Pero ahí está, a diario se publica cuál es la posición del medio sobre temas grandes y temas pequeños. Y ahora, por suerte también en electrónico, doña Roxana y don Ignacio dicen cuál es la posición de su medio. Eso es parte de la transparencia. Luego, efectivamente, yo he dicho que es necesario y es parte de la lucha que tenemos que dar los periodistas profesionales contra los sitios falsos.
Claro. que es mostrar las credenciales de medio profesional. ¿Qué significa eso? Significa decir, bueno, ok, este no es solo mi manual de estilo sobre ponga o no ponga comillas, escriba los números en letras, no. Exacto. Es, por supuesto, el código de ética, hablando del tema de la semana o de los últimos 24 horas, qué tipo de relación tiene que tener el periodista con la fuente, qué tipo el New York Times lo tiene, por ejemplo, en su página online. Pero más allá, yo insisto en la necesidad de que publiquen los miembros de su junta directiva. En este momento solo La Nación y CR Hoy publican quiénes son los miembros de sus juntas directivas. Claro. Precisamente para conocer quiénes son. Es obvio que siendo empresarios van a tener relaciones empresariales con otras empresas y por supuesto que han tenido relaciones también gubernamentales, han sido llamados a gobierno. Y aquí yo quiero hacer una aclaración que siempre hago. Partamos de que todos los medios tienen propietarios. El propietario de este espacio es el CIEP. Y el director del CIEP aprueba o no aprueba lo que ustedes hacen cada semana. ¿O no? No. ¿Usted lo decide? Es un equipo de producción que Bueno, es más ok. grande. Ok, entonces, en el caso de Desayunos, y yo participo con mi colega Yanani Villanueva, doña Silvia no tiene ninguna injerencia sobre lo que nosotras decidimos publicar. Decidimos transmitir y con nosotros fueron la gente de las cámaras a hablar sobre Red Mica también. Estuvimos 2 veces seguidas ahí conversando sobre estos temas. Entonces es parte de la transparencia y de transparentarle a la gente, es contarle a la gente cómo funcionan los medios. Esto, los que estamos aquí, ahora antes del programa hablábamos de los del CIEP que ahora son embajadores. Bueno, ahí hay poder político también. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo para simplemente transparentar las cosas. Carlos Slim es el mayor accionista del New York Times. Exacto. ¿Ok? El dueño de Amazon es el dueño del Washington Post. Yo no puedo criticar al Wall Street Journal por las cosas que haga Rupert Murdoch con sus medios y tabloides, ¿por qué no? Es decir, meter en un solo paquete medios y luego no separar medios de sus departamentos de prensa, a mí me parece una generalización que no es justa. Hablando de lo que decía Randall, hay que investigar en la base y decir, ok, es que la gente solo se informa por los medios profesionales de prensa. No, ahí lo dice la encuesta del CIEP. ¿Qué ven en redes sociales? En al menos van a leerle la página a don Albino o la página a Habdeba. Bueno, ahí hay una gran materia donde la gente que se dedica a comunicación organizacional no está aprovechando un enorme mercado que es disponible, mercado en el sentido de audiencias, Sí. ¿verdad? Claro, un poco también la idea del programa de hoy es develar eso, ¿verdad? No es como que Buscando hay, salidas, claro, sí, claro que hay sí. personas detrás de La los ley, medios. la ley ¿verdad? llegará en algún momento. ¿Ya consiguieron todas las firmas? ¿De verdad? No, estamos en ese proceso. Tal vez Ah, lo que, tal lo que vez- tenemos que luchar. Nada más un segundito, precisamente, Randall, para que además te refieras. A mí también me preocupa el tema de la responsabilidad social de los medios, porque ¿quién vigila, digamos, a los vigilantes en esa posición también que muchas veces toman de que son, ¿verdad?, los que presentan la verdad? Y aunque una también analice quiénes son, pues bueno, ¿quién también tiene una responsabilidad de ver qué es lo que hacen? Yo no quería ir al tema, uno de los temas de fondo que está aquí planteado. Que si vemos solamente los medios, me parece que con todo y la concentración, que es un fenómeno político claro, ¿sí? ¿Qué pasa con las ciudadanías? ¿Sí? Porque pareciera que su eje interpretativo es solamente el que está instalado desde el control de los medios. Y yo sigo pensando que eso no es así. Yo también pienso Sigo que no pensando es así. que ese es un aspecto estratégico. ¿Me permitís Pero que solo la un tarea segundo? de Yo la- creo que el ejemplo que ponías del TLC Claro. muestra con contundencia 2 realidades. Primero, que sí hay fórmulas alternativas. Exacto, pero es que estamos ¿verdad? subestimando Pero por otro ese lado, tema. porque en definitiva, ¿quién ganó? Ganó el no. Yo creo que muestra el peso contundente que tienen los medios a pesar de. Porque estamos de acuerdo en que hubo un esfuerzo y fuimos parte muchos de eso,
pero por otro lado terminó imponiéndose. Terminó Y imponiéndose, yo pero coincido en que no es un asunto unísono, digamos, de los medios. Así es. Pero creo que los medios terminan, redes sociales. Siéntense a ver qué es lo que circula en redes sociales si no es un círculo permanente de lo que circula en los medios. La teoría lo dice, los estudios lo confirman, las personas que no tienen acceso a información alternativa terminan avalando lo que aquellas figuras de autoridad, los medios son figuras de autoridad, ciertas figuras políticas son figuras de autoridad, terminan avalando y replicando lo que las figuras de autoridad dicen. Claro, En general, tal vez, creo perdón, que es así. Brandon, entonces, ¿cuál es la opción para que precisamente no nos concentremos yo- solo en los yo medios, sino que también la ciudadanía pensaría tenga ese sí poder? que hay que iniciativas como esta que ha impulsado el grupo de la red. La cantidad de radios rurales que existen en Costa Rica, que yo sé que no compiten con los grandes medios, está claro, Ni pero lo desean, existen. Ni lo desean. Ni- Eso es periodismo hiperlocal. Ve, Están ahí. aquí, Es decir, aquí hay, me parece, yo lo que estoy tratando de colocar es una discusión que vea también los hechos políticos de las movilizaciones ciudadanas muy diversas. ¿Te das cuenta? Estoy de acuerdo. Que permiten efectivamente no solo colocarse en el terreno de resistencia, sino de construcción de información, de conocimiento, de identidades políticas, de identidades locales, de muy diversa naturaleza, y que es un fenómeno no solo costarricense, por dicha, es un fenómeno que podemos rastrear en muchos países y que han cambiado inclusive el sentido de la orientación de decisiones políticas. Entonces, lo que no quiero es quedar en un debate como este, dejando la imagen de una suerte de poder omnímodo de los medios, sino que obligatoriamente en un debate de esta naturaleza, en el debate de la influencia real de los medios sobre la sociedad y de los medios en el sistema político, es un actor en ese contexto. Bueno, y pero no es el único ni Estamos de acuerdo. determinante. las Estamos de acuerdo. Ni elecciones, pudiéramos las elecciones interpretarlo. estadounidenses demostraron que el nivel de influencia de los grandes medios es mínimo. Ni pudiéramos interpretarlo en el sentido sí. de quedarnos, ¿verdad?, con un mensaje Ay, exacto. a la audiencia, una audiencia particular, que es la que tiene estos medios, pero que al fin son parte también del debate político que tenemos que desarrollar en el país. Entonces, no es un tal poder concentrado ni hegemónico, me refiero en el sentido que no tiene contradictores, porque eso no es así, ¿verdad? Uno se En encuentra términos de todos los medios días no lo también tiene. en redes, ¿verdad? Lo encontramos todos los días también en redes, que tampoco hay que sobrevalorarlas, ¿verdad? Lo que quiero Claro. es que no subvaloremos la posibilidad de la acción y la organización y movilizaciones de las ciudadanías. Eso es lo que quiero, que no Sí, yo- subestimemos. Tal vez, Porque ahí hay tareas que desarrollar y sí me alejaría un poco, en cambio, de quién vigila a los vigilantes, porque Sí. si vamos a esta discusión, ¿verdad? Yo sería de los primeros en sentirme especialmente lejano, que me dijeran, ¿verdad?, que alguien me va a vigilar lo que voy a decir en este encuentro. Sí, ¿verdad? no, de O igual. lo que voy a dejar de decir. Yo creo que la historia, la forma en que ha cambiado la historia nos demuestra que siempre es imprescindible construir referentes alternativos. Y deberíamos preguntarnos cómo se construyen los referentes que priman en el imaginario de la sociedad. Mi criterio es que el actor, yo ahí sí creo que preponderante en nuestra sociedad hoy, a pesar de que no son absolutos, Exacto. las evidencias que ustedes comentaban lo muestran, yo creo que siguen siendo los medios, a pesar de que creo que cada vez se abren más ventanas y portillos que le van restando ese poder. Un ejemplo claro es la radio y la forma en que la radio cada vez se dibuja más como un medio, digamos, relevante. Pero creo que siguen teniendo un papel fundamental. Yo no sé si necesariamente determinante, creo que el que sean determinante o no depende de muchas variables que no son, ¿verdad?, coincido, ni absolutas ni mecánicas. Y creo, sin duda, que parte de las alternativas pasa por potenciar la acción colectiva organizada y la construcción o la apertura de espacios particulares de comunicación e información para la construcción de referentes alternativos. Porque lo que está claro es que los medios, en términos generales, nos ofrecen un referente que es relativamente homogéneo y unívoco. ¿Hay alternativas, Ani? ¿Hay Mi- alternativas mi- a Mi nivel única internacional? recomendación para la academia es, tienen que ir a investigar a esa ciudadanía, qué quiere, cómo lo quiere, porque
No hay nada más fallido que recetarle a la gente desde una posición institucional o lo que sea, vea, este es el tipo de programas que usted debe consumir porque, ok, es darle la sopa a la chiquita, Sí. a Mafalda. No, se construye con la gente, en el sentido que decía Randall, hay que ir a investigar a la gente, hablar con la gente, qué tipo de contenidos, qué tipo de programas, y luego no dar por de gratis muchas cosas, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de los impuestos de los costarricenses. Sí. Y estamos en una época en que los costarricenses ya nos estamos realmente cansando de estar pagando impuestos en cosas que no tienen control, no hay supervisión. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga en la materia, pensando en la distribución de frecuencias a organizaciones, ok, bueno, primero hay que definir qué es lo que quiere la gente, qué necesita, cómo construye la gente. O sea, tiene que venir de abajo, no de arriba, le voy a poner el canal 15 para que usted se entere del montón de cosas divinas y la ciencia y todo, y bueno, vayamos a ver los ratings. Es decir, la gente reacciona, tiene que ser de doble vía, no puede ser impuesta desde arriba, desde una posición institucional, de esto es lo que a usted le conviene. Eso Porque, nunca ha en todo funcionado. caso, Perdón, Ronald. Eso no funciona. Sí, no, muchísimas gracias. En realidad ya estamos prácticamente al cierre, así que más bien me disculpa, pero bueno, gracias por haber participado hoy, Randall, Annie, Marvin, y muchísimas gracias a ustedes también en sus casas. Efectivamente, el tema de la relación de medios de comunicación y poder político es amplísima, además hay más actores, aparecen diferentes formas, se están planteando además opciones alternativas y es necesario también escuchar a la ciudadanía de cuál es el tipo de información y cuál es el tipo de medios que quiere consumir. Además, un poco agradecerles porque esta semana precisamente Sobre la Mesa cumple 4 años de estar al aire, así que nos sentimos muy felices de poder continuar acá y poder precisamente llevarles a ustedes contenidos con un análisis crítico, que es lo que siempre queremos, con diferentes posiciones para que ustedes puedan, con la información, tomar decisiones más informadas, acertadas, con respecto a los diferentes temas que aquí tenemos. Así que muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana.